Ya fueron declarados electos los concejales, los alcaldes, los diputados y los gobernadores que en el pasado debate electoral ocuparon los respectivos primeros lugares. Y también se declaró quiénes quedaron de segundos en las gobernaciones y en las alcaldías para poder implementar el estatuto de la oposición que le da a ellos la posibilidad de ocupar una curul en la asamblea si quedó de segundo para la gobernación y en los consejos si quedó de segundo para la alcaldía. Entonces, previamente tuvieron que decir por escrito si aceptaban o rechazaban. La mayoría aceptaron. Eso es lo que registra la prensa en todo el país. Pero ha surgido una pregunta. ¿Qué pasa si ellos renuncian? Aceptan, se posesionan y al poco tiempo renuncian. Porque como estamos entre humanos y la condición humana es flaca, hay muchos, dicen, que aceptaron para poder desplazar a alguien que era su contradictor político. Y entonces lo privaron de ser diputado o de ser concejal porque ellos ocupan esa curul. Y como cosas se han visto, vamos a analizar. Unos dicen, habrá silla vacía. Otros dicen, no señor, no puede haber silla vacía. La corporación tiene que volverse, recomponerse, porque entre otras cosas ha sido una larga lucha, fue una larga lucha política, legislativa, evitar que las corporaciones fueran pares, que fueran impares para esos empates que se dieron durante muchos años y que empantanaban el funcionamiento de las corporaciones públicas. Entonces, son impares en todo el país. Los que sostienen que habría silla vacía, nosotros hemos de decirle que no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque la figura de la silla vacía es una sanción como consecuencia de una condena a uno de los integrantes de una lista de un partido que haya sido elegido, que constituya una bancada de un partido o de un movimiento, y entonces cuando se le condena por determinadas conductas contra el sufragio, pertenencia a grupos alzados en armas, grupos irregulares alzados en armas, concierto para delinquir y narcotráfico y de pronto alguna otra que se me escapa, esa condena trae como consecuencia que el partido o movimiento que lo había postulado y que lo hizo elegir pierde esa curul, queda vacía. Recuerden, las curules son de los partidos, las credenciales son de las personas. Entonces, asumamos, acepta el segundo en una gobernación y en consecuencia le expidieron ya la credencial para ser diputado de esa asamblea. Y renuncia, se posesiona y renuncia. O en últimas, lo declararon electo y no se posesiona. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que el partido que se dio la curul, porque es que en ese caso los escrutadores lo que hicieron fue escrutar una curul menos. Si eran 19, escrutaron 18. Si eran 17, escrutaron 16. Si eran 9, escrutaron 8 y la asignaron de manera normal, ordinaria, conforme la cifra repartidora y los umbrales las asignaron a los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participaron en la competencia. Y la última se la asignaron al que quedó de segundo. Privaron entonces a esos partidos, a uno en particular, de la posibilidad de tener otro diputado. Y si es para la alcaldía, pues otro concejal. Y eso es injusto. Eso vulnera el derecho a ser elegido. Y en consecuencia
puede ese partido pedirle autoridad electoral, porque ya las comisiones escrutadoras cumplieron con su deber. Y entonces la autoridad máxima en lo electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, debe recomponer la corporación, repetir la asignación de curules, incluyendo la nueva que quedó vacía por renuncia del que había quedado de segundo, y asigna nuevamente las curules. Ya el umbral no se calculará sobre 16 siendo 17 o 18 siendo 19, sino sobre las curules a proveer en pleno. Y así entonces se le recompone el número de la corporación y se restablece el derecho que tenía ese partido o movimiento de elegir el otro miembro de la corporación, que había tenido que ceder el paso para un derecho preferente, que era el derecho del que quedó de segundo en virtud de la ley o estatuto de oposición. Esa, creemos, es la solución, porque de lo contrario es dejar en manos del capricho, en manos de la arbitrariedad de un candidato que aceptó para desplazarlo y luego se retira. En ese caso, creemos, es la forma de recomponerla. Además, porque la curul que ocupa el que quedó de segundo es personal e intransferible. Es decir, no es que entonces yo era segundo y ahora pasa al tercero y después al cuarto y después al quinto. No, es un derecho personal intransferible de la persona que quedó de segundo en el escrutinio. Espero que quede claro, es mi punto de vista, y con mucho gusto se abre el debate y se escuchan opiniones. No van a encontrar norma, porque es que lo obvio no necesita norma. Si alguien aceptó y luego se retira, no tiene por qué afectarse el derecho a ser elegido del que le había cedido el paso. Muchísimas gracias.